Ya estamos listos para iniciar. La sesión del día de hoy está a cargo del ingeniero Jesús Ugalde, que nos va a hablar un poco de lo que es la ciberseguridad. Le cedo ahora el micrófono a Jesús y al final de la sesión vamos a estar haciendo una charla o una parte de preguntas y respuestas. Entonces las preguntas que vayan teniendo las pueden dejar en el chat y al final las leemos y las contestamos. Muchas gracias, Leslie. Bienvenido a todos. Como bien lo hemos estado haciendo en diferentes sesiones, este es un miércoles más de las sesiones que hoy en día estamos trabajando. Vamos a iniciar, a diferencia de la temporada pasada en webcast, tuvimos muy buena convocatoria e inclusive hubo muchas sugerencias interesantes. Una de ellas fue empezar a hablar de lo que hoy en día el mundo nos está prácticamente demostrando o lo que estamos viviendo en temas de ciberseguridad. Esta es una estrategia que hoy en día vamos a trabajar en conjunto dentro de la plataforma y inclusive dentro de la oferta que nosotros estamos haciendo dentro de estas actividades, pues va a haber bastantes cosas muy interesantes, inclusive escenarios bastante fuertes donde los invito a que se den el espacio, nos regalen una hora ahí de su miércoles para que podamos estar abordando este tipo de charlas. Mi nombre, chicos, es Jesús Ugalde. Yo estoy como responsable del área de preventa para la marca de Trend Micro. Este tipo de webcasts van enfocados hoy en día a lo que son los productos y la oferta de valor que tiene Trend Micro en conjunto con licencias online. Dentro de la pantalla, chicos, tienen mi correo, tienen en este caso mi celular. Es importante para mí hacerles saber que si en algún momento ustedes tuvieran alguna duda dentro de lo que es ya el ámbito de protección de elementos de seguridad de la información, ciberseguridad, háganmelo llegar y bueno, en el día a día también cuando estamos hablando inclusive de productos ya con una oferta de valor Trend Micro, me pueden escribir por WhatsApp, me pueden mandar mensaje de texto, podemos estar en conferencia. Entonces, tengan la libertad de que mis credenciales están disponibles para quien las necesite. Agradeciendo a Leslie Juárez la presentación que el día de hoy vamos a abordar. Este webcast es la primera parte de 2 webcasts que se van a desarrollar donde vamos a hablar prácticamente de ciberseguridad. Es importante que ustedes sepan que nuestro calendario está completamente ya agendado. Quien quiera recibir la invitación o adicional a esta invitación quisiera compartirla, por favor busquen a Leslie. Su correo es ljuarez@licenciaonline para que nos haga llevar la invitación de estas sesiones. El 14 de agosto ya prácticamente la siguiente semana, el próximo miércoles, vamos a estar abordando temas de el portal de Trend Micro, desde cómo levantar una oportunidad, cómo navegar en el portal a nivel de ingeniería y a nivel comercial para todos nuestros distribuidores que ahorita tienen bastante interés en cómo se está manejando la marca a niveles de comercio, cuál es su esquema de distribución, su flujo de trabajo. Ahí vamos a estar charlando todo ese tipo de elementos. Dentro de nuestro programa vamos a tener la invitación completa de la gente de Trend Micro. También tuvimos muy buena respuesta a través de Fabricante para poder participar en conjunto y llevar no solamente la información que hoy en día yo les podría estar haciéndoles o les estuviera facilitando, sino también información bastante relevante de lo que hoy en día pues podemos estar charlando. Vamos a tener una segunda sesión como la parte 2, vaya, de 2 sesiones de Hablemos de Ciberseguridad. Es un tema bastante extenso, por eso lo decidimos hacer en 2 sesiones, para que abordemos, si no por completo el tema, sí los elementos bastante interesantes de lo que podríamos estar nosotros viendo cuando vamos con un cliente, cuando el cliente nos expresa su necesidad, e inclusive diferentes elementos ya como una cultura o una cibercultura, vamos a ponerle así, para poder nosotros entender inclusive el ambiente.
El 28 de agosto, chicos, vamos a volver a repetir los alcances y los escenarios de las nuevas plataformas de Apex One y Apex Central. Para los que hoy en día todavía tienen dudas, vamos a estar ahí súper fuertes en ese tipo de información, ya que en la temporada pasada tuvimos infinidad de cuestionamientos, hemos afinado bastantes cosas, bastante información que hoy en día ya tenemos, ya está completamente afinada, ya con un nivel de madurez ya casi en la segunda mitad del año. Con estas nuevas soluciones hemos tenido bastante información nueva. Les queremos hacer llegar todo este escenario para que prácticamente ustedes lo tengan a la mano. Una de las principales estrategias es que este mensaje se lo llevemos a nuestros clientes, a toda nuestra base instalada que anteriormente tenían el escenario de Office Scan para tema de protección de anti-malware, que hoy en día se está prácticamente renovando con la tecnología de Apex One. 14 de septiembre vamos a ver Deep Security, pero prácticamente nos vamos a enfocar en un entorno híbrido. Cómo proteger escenarios de nube, vamos a ver tendencias y pues bueno. Adicional, es un escenario que también tuvimos retroalimentación en la temporada pasada de Webcast, donde nos pidieron indagar más en escenarios de Vulnerability Protection. Vamos hoy en día también a describir desde lo que está ofreciendo Apex con el tema de protección de vulnerabilidades hasta lo que hoy en día podemos hacer con nuestros dispositivos de red. Esa parte está bastante fuerte. Yo los invito a que ese tipo de sesiones no se las pierdan, porque es una de las principales necesidades que hoy en día estamos teniendo tanto en el mercado como mención de cada uno de nuestros clientes. Y al final vamos a cerrar, igual como en la temporada pasada, con un escenario de tipping point. Lo vamos a enfocar en sí dar a conocer las ventajas, inclusive los puntos fuertes de la herramienta, pero vamos a estar abordando nuevas opciones que hoy en día tenemos con el tipping point. Ha evolucionado mucho, hay cosas bastante fuertes que al día de hoy la mayoría de los clientes no están aprovechando. Adicional, nosotros como distribuidores, inclusive en la línea de distribución, hay muchos elementos que estamos prácticamente eh, estamos desconociendo. Y adicional, pues bueno, parte de la información que tenemos preparada para ustedes es realmente hacer un brochure de lo que está pasando con Tipping Point. ¿Vale? Vamos a iniciar con nuestro escenario. Prácticamente nuestra agenda va a ser muy dinámica. Primero, y hablando desde un entorno bastante básico hasta lo más complejo, esta sesión va a ser, hablemos de ciberseguridad, pero vamos a inclusive a definir los conceptos: seguridad de la información, ciberseguridad. También vamos a estar hablando del tema de conciencia en ciberseguridad. ¿Por qué el tema de conciencia? Pues bueno, vamos a ver diferentes ejemplos. Está bastante interesante el contenido. También vamos a hablar del estado de ciberseguridad en México. Este tema es bastante controversial. Sabemos que a nivel nacional e inclusive a nivel Latinoamérica estamos presentando bastantes cambios. Vamos a ver estudios de ciberbienestar. Hoy en día ya con esta oleada bastante fuerte de lo que hoy en día se está viviendo en escenarios de cibercrimen, en escenarios de ciber defensa, en ciberataques, y pues prácticamente vamos a hacer diferentes recomendaciones a nivel literatura para que todos nosotros estemos completamente informados. Tendencias, movilidad, desarrollo, e-commerce, cómo es que nosotros estamos abordando todos estos elementos y cómo podemos nosotros empezar ya a generar prácticamente una filosofía de ciberseguridad, una conciencia, una awareness, para que estos elementos prácticamente se empiecen a traducir en elementos de negocio para nuestras corporaciones. Iniciando prácticamente, tenemos un concepto bastante fuerte en la diferencia entre seguridad de la información y ciberseguridad. Todo lo que hoy en día podemos encontrar de información en Internet, lo que nos dicen las grandes enciclopedias, las enciclopedias virtuales, donde nos hacen un marco bastante fuerte en la diferencia entre ciberseguridad y lo que hoy en día es el tema de seguridad en la información. Prácticamente escuchamos una frase de una persona bastante anónima, donde
nos describe perfectamente la diferencia. La protección de la información es un libro y la ciberseguridad es un capítulo dentro de este libro. ¿Qué es lo que hoy en día nosotros estamos abordando dentro de los escenarios de seguridad en la información? Nosotros prácticamente nos estamos centrando en 3 diferentes partes. Los que hoy en día ya tienen bastante conocimiento en temas de seguridad y seguridad de la información, ciberseguridad y elementos relacionados, han de tener muy claro el concepto de lo que es la tríada de la seguridad. Una de ellas es dentro de cualquier infraestructura e inclusive dato o conjunto de datos, nosotros debemos de garantizar la confidencialidad de los mismos, que quiere decir que únicamente las personas que tienen los privilegios adecuados para poder leer la información o tener acceso hacia la información va a estar completamente regulado. La integridad de los mismos es que nosotros como empresas o como distribuidores o como la parte de service delivery, service provider, debemos de garantizar a través de nuestras prácticas la integridad de cualquier tema, de cualquier infraestructura y adicional la disponibilidad del mismo. No solamente que los elementos o los sistemas estén funcionando de forma correcta, sino también que se encuentran disponibles un escenario bastante fuerte con una disponibilidad arriba del 99.9%. ¿Qué es lo que pasa? Con el tema de ciberseguridad, prácticamente estamos hablando de elementos que conlleva hacer posible todo lo que es seguridad de la información, como enfocarnos a la protección de las telecomunicaciones y protección de todo lo que conlleve hardware y software que contengan la información tanto física como digital. ¿Dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar desde en un automóvil, ¿no? Los nuevos automóviles inteligentes, donde hoy en día estamos viviendo una oleada de desarrollos bastante importantes, hasta lo que hoy en día nosotros trabajamos como información sensible, información confidencial, información pública. Entonces, prácticamente la ciberseguridad se está enfocando a la trata de la protección de todos estos ambientes, desde un elemento bastante céntrico hasta un elemento bastante enterprise a nivel corporativo. Ahora, realmente, ¿qué es lo que pasa? Entrando un poquito más de conciencia, ¿quién de nosotros o cada uno de nosotros nos hemos planteado cómo es que abordamos el tema de ciberseguridad en nuestras vidas? Hoy en día, la estadística es bastante alentadora. Cada uno de nosotros como usuarios al menos tienen 2 dispositivos. Estamos hablando que tenemos un celular, estamos hablando que tenemos una computadora, un usuario promedio. Un usuario promedio tecnológico tiene hasta por lo menos 4 dispositivos. Tiene un celular, tiene una tablet, tiene una computadora, tiene un dispositivo inteligente en sus hogares, pero realmente, ¿cómo es que nos estamos nosotros preocupando de cómo nosotros estamos abordando las mejores prácticas para el uso de este tipo de tecnologías? Este ejemplo es bastante pues básico, ¿por qué? Porque desde que nosotros estamos utilizando nuestro dispositivo inteligente, llámese Android, llámese iOS, ¿cuánto de nosotros tenemos la capacidad de que al momento que instalamos o tenemos la precaución del momento de instalar una aplicación, cómo es que nosotros estamos corroborando que realmente esa aplicación es segura? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros empezamos a descargar una aplicación, nos vamos a nuestra tienda, ya sea de la Mac o de iOS, y prácticamente nos vamos al tema de instalar una vez que encontramos la aplicación. Pero ¿qué es lo que pasa? La tecnología prácticamente nos está abordando sobre los escenarios que hoy en día tenemos de compatibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros nos hemos dado a la tarea de verificar si realmente las aplicaciones que nosotros estamos instalando en nuestro celular tienen los privilegios que hoy en día son congruentes a la funcionalidad del equipo. Por ejemplo, escenarios donde dicen, oye, Snapchat, pues Snapchat es una aplicación que hoy en día nosotros usamos. Sabemos que es un tema de cámara, sabemos que podemos invitar a nuestros contactos, sabemos que la foto que nosotros nos tomamos o que por ahí nos hiper mega filtramos para salir bastante decentes, tiene una huella completamente de geolocalización, ¿no? Para saber, oye, pues estoy en las trajineras de Xochimilco, estoy en el Monte Everest, estoy en cualquier punto del mundo para poder presumir que hoy en día estamos visitando muchas ciudades. Hay un tema de micrófono, hay un tema de identidad, ¿no? Dentro de Snapchat, una aplicación bastante común,
pero también tiene un escenario bastante fuerte donde dice, oye, también tengo otros permisos. Hoy en día estos permisos, pues bueno, ¿no? Van enfocados a lo que es las tecnologías para poder prácticamente tunear las fotos, pero ¿qué es lo que pasa? Nos vamos con diferentes escenarios. Realmente ese tipo de tecnologías nos están indicando cómo es que están funcionando. Ahora, con el tema de Spotify. Spotify es una aplicación que hoy en día todos usamos, yo la uso personalmente. Cuando me voy a los privilegios, dice, oye, vas a poder tomar fotos y videos a través de Spotify. Voy a ir a buscar a tus contactos, voy a abrir el micrófono, el almacenamiento lo voy a ocupar y entre otros permisos que me vas a dar, me voy a ejecutar en primer plano, voy a poder activar tu Bluetooth. Prácticamente este permiso está bastante bien, ¿no? Spotify es eso, un gestor de música prácticamente en línea, de paga, súper bien, yo lo uso, me gusta. Pero ¿qué es lo que pasa? Realmente nosotros nos hemos detenido a buscar en los comentarios de este tipo de aplicaciones cuando descargamos alguna aplicación en mi dispositivo. El siguiente ejemplo que hoy en día estamos abordando es un ejemplo de una aplicación que prácticamente que prácticamente ya se encuentra baneada como una aplicación bastante fuerte y con actividad apócrifa. Esta aplicación prácticamente lo que hace es cambia el fondo de pantalla de tu dispositivo y el del dispositivo de tus amigos. Ya está completamente identificada, pero nos hemos detenido inclusive cómo la califican los usuarios, cómo es que realmente en ese mismo entorno también la comunidad nos está advirtiendo de que si la aplicación es completamente buena o completamente apócrifa. En este escenario lo que a mí me gustaría que ustedes se llevaran dentro de esta presentación es tipo de conciencia que hoy en día nosotros si tenemos, está muy bien, y si no tenemos, pues bueno, la podemos empezar a abordar. Realmente son elementos que dicen, oye, los mismos usuarios ya nos están comentando de qué es lo que está pasando con la aplicación. Oye, esta aplicación ya una vez que te firmas, empieza a indagar en tu correo, empieza a mandar mensajes, empieza a propagar. Entonces, es un elemento bastante mapeado de lo que está pasando en las aplicaciones de los dispositivos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en el segundo ejemplo? Tenemos una aplicación apócrifa donde al día de hoy existen bastantes herramientas en el mercado, ustedes la pueden ver en su navegador, que me van a ayudar a poder contrarrestar este tipo de elementos. Nosotros debemos, al menos como una de las mejores prácticas en el ISO de dispositivos inteligentes, llámese teléfono celular, llámese smartphone, encontrar con una aplicación de seguridad. En mi caso, tengo la de Trend Micro, no es porque Trend Micro esté patrocinando este webcast, pero sinceramente, cuando nosotros instalamos una aplicación, cuando la descargamos, nos va a tomar segundos en hacer un análisis completo de mi dispositivo y conocer si realmente mi práctica ha sido buena. Realmente desde que nosotros instalamos, empezamos un escaneo. Este tipo de aplicaciones ya me permiten inclusive saber que cuando yo navego, si esas páginas que yo estoy abriendo desde mi smartphone tienen buena o mala reputación, dependiendo de las actividades que yo esté haciendo. Entonces, prácticamente este mensaje es bastante rígido para tener mejores prácticas que lo que hoy en día nosotros podríamos estar haciendo con la tecnología. Si ustedes al día de hoy no tienen una aplicación de seguridad en sus dispositivos, yo los invito para que realmente la puedan usar, para que realmente puedan ustedes hacer uso de las tecnologías en el escenario de mejor práctica. Ahora, ¿cómo es que nosotros vemos el tema de ciberseguridad dentro del hogar, dentro de la empresa? Tenemos la capacidad de tener buenas prácticas en el uso de las tecnologías dentro de casa. Sabemos si realmente lo estamos haciendo de forma correcta. Hoy en día hay un escenario bastante grande en el tema de avance tecnológico y inclusive ya hay una rama que se llama domótica, donde tenemos aplicaciones inteligentes para el hogar, tenemos cerraduras inteligentes completamente enfocadas a un escenario de casas inteligentes e inclusive también debemos de conocer los principales elementos que podríamos estar indagando en cómo poder hacer uso de las mejores tecnologías desde que estamos en el hogar. Los que tienen hijos, traspasar esa información para que hoy en día nosotros empecemos a tener una cultura mucho mayor de lo que está pasando en temas de amenazas.
hacer caso a una pequeña campaña del terror que hoy en día o desde hace muchos años nos están haciendo ver diferentes elementos, diferentes ejemplos de noticias, mensajes de diferentes fabricantes. Y personalmente nosotros tenemos a la mano infinidad de información dentro del mercado, dentro de Internet, que me va a ayudar a poder adoptar mejores prácticas para el uso de las tecnologías, no solamente dentro del hogar, sino también en la empresa. Desde ya no usar post-it y dejarlos ahí en la computadora, quien los tenga, chicos, la verdad no quiero saber quién es, pero ese tipo de elementos ya es un factor bastante fuerte de riesgo desde cómo utilizamos los dispositivos, tanto corporativos como inclusive personales, si realmente estamos completamente seguros que si con los equipos corporativos o dentro de los equipos de nuestras empresas nos conectamos a redes públicas, infinidad de elementos que nos conllevan a tener fuga de información, e inclusive elementos que me perjudican no solamente la información, sino la imagen corporativa de mi empresa o inclusive de la empresa de mis clientes. Vamos a encontrar infinidad de campañas de ciberseguridad para empezar a hacer awareness, para empezar a hacer conciencia de cómo es que debemos de usar las tecnologías dentro de nuestros entornos, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo o inclusive dentro de nuestros dispositivos. Este tipo de información, chicos, para los que hoy en día les interese, tengo una carpeta bastante grande de dónde es que nosotros nos vamos actualizando en este tipo de escenarios. Vamos a hablar más a fondo del tema, inclusive a nivel normativas, pero realmente es lo que hoy en día nos está impactando a nivel ciberseguridad. Todas las campañas, todas las marcas, todos los vendors, incluyendo el escenario de Trend Micro, está completamente comprometido a llevar la información para conocer elementos de integridad completamente a nivel seguridad. Ahora, bajo este escenario, tenemos un ejemplo bastante fuerte, porque no solamente acaba ahí. ¿Cuántos de nosotros, incluyéndome, nos hemos visto en este caso? Sacando el juguete nuevo, tenemos un elemento bastante fuerte en el que nosotros nos vamos al súper, nos vamos al Costco, nos vamos al Sam, nos vamos al Walmart, a donde ustedes gusten y compramos nuestra flamante pantalla Smart TV con conexiones, con Netflix, con conectividad a Internet y todas esas maravillas que hoy en día el mundo tecnológico nos está ofreciendo. ¿Qué es lo que hoy en día nosotros estamos prácticamente integrando? Y luego que nosotros la conectamos y luego que nosotros disfrutamos esas características, ¿sabes qué es lo que hoy en día pasa? Prácticamente, inclusive hasta los dispositivos como las televisiones, están siendo víctimas de elementos de ciberataque, que es algo bastante trágico cuando el escenario de, no voy a decir marcas, pero cuando las primeras televisiones inteligentes salieron al mercado con un promedio de 600 vulnerabilidades. ¿Qué es lo que hoy en día estamos viendo? ¿No? Prácticamente tenemos el dispositivo desprotegido. Hoy en día hay algunas marcas nos están ayudando a darle protección a este tipo de elementos, como puede ser una televisión. Después, ¿qué es lo que estamos viendo? Robo de datos de nuestra casa. Le vamos a dar acceso a la red, ya sea de nuestra casa, hablando de que somos un usuario que, bueno, compramos un Smart TV para tenerla en la sala. Lo peor que nos puede pasar es que nos tomen fotos mientras estamos viendo la tele, ¿no? Si la tenemos en la recámara, bueno, pues agárrate. Pero sinceramente, si esa televisión con 600 vulnerabilidades se encuentra en tu casa, bueno, pues a lo mejor no hay un impacto tan fuerte. Pero si esa televisión Smart TV se utiliza en oficinas de gobierno, donde se proyecta información confidencial, donde se están utilizando como infraestructura de videoconferencias dentro de los grandes corporativos, prácticamente este es un elemento bastante fuerte de espionaje. Y adicional, aunque este tipo de elementos aún no tienen un escenario de procesamiento bastante fuerte, este tipo de elementos ya se están utilizando para hacer el minado de criptomonedas. Quienes no tengan conocimiento de qué es la actividad del minado de criptomonedas, prácticamente es el ejercicio de utilizar infraestructura para empezar a decodificar código
que conlleva a llegar a un objetivo que es parte de una criptomoneda. Hoy en día en el mercado tenemos diferentes escenarios, pueden utilizar la que a ustedes más les guste, la podemos cambiar por PayPal, la podemos cambiar por dinero en efectivo, entonces es un escenario bastante fuerte a nivel transacción cibernética. Ahora, ¿qué es lo que hoy en día estamos viviendo dentro de la situación? Dentro de nuestra navegación, nosotros contamos con elementos de filtrado de contenido. Sabemos qué es el filtrado de contenido para los que hoy en día nos están escuchando con temas de ciberseguridad por primera vez. Sabemos cómo o con qué herramientas contamos para poder filtrar el contenido que nosotros vemos, qué tipo de contenido, por dónde nos llega el contenido. Hoy en día, las tecnologías o las nuevas tecnologías nos dan la ventaja de que podemos obtener información de cualquier punto, desde nuestro celular, desde nuestra computadora, desde que nosotros vamos en la calle, desde que ponemos Waze para llegar a algún lugar. Prácticamente estamos bombardeados de información en cualquier punto en el que nosotros hoy en día nos estamos posicionando. Cuando hablamos a nivel de protección y a nivel de ciberseguridad, debemos de contar con al menos dos principales filtradores de contenido. Uno es saber qué es lo que estamos navegando en Internet, y no es que yo ponga una pantalla aquí del mensaje para bloquear sitios de Apex One, nuestra solución de endpoint a nivel 3 micro, pero realmente es una de las principales características que nosotros debemos de contar en tan solo en nuestras casas y mucho más en nuestras corporaciones. De la mano con los filtrados de contenido a nivel correo electrónico. ¿Por qué lo ponemos en este escenario? Porque el correo electrónico es una de las soluciones de colaboración más vulneradas y más utilizadas para hacer ciberataques, para generar ataques dirigidos e inclusive para empezar campañas de amenazas persistentes. Todos esos conceptos, cuando hablamos a nivel ciberseguridad, debemos de tener muy claro que ya no estamos hablando únicamente del clásico virus o del clásico anti-malware, donde prácticamente nos entorpecían nuestro equipo y le dábamos formato para poder seguir trabajando. Hoy en día ese tipo de elementos es un escenario que quedó en el pasado. Lo que hoy en día le preocupa a las corporaciones es el mal uso de la información y la fuga de los mismos. Ese es un elemento bastante fuerte. ¿Por qué? Porque las herramientas de filtrado de contenido no solamente se basan en listas negras, ¿no? Que es prácticamente una lista de todo lo que ya se tiene identificado como malicioso. Listas negras de lo que sí podemos ver, de lo que no podemos ver, de lo que se encuentra en Internet a nivel URL, a nivel IP, a nivel sitio, ¿no? Los famosos file reputation, IP reputation, site reputation. Todo este escenario de reputación, estas herramientas, adicional de hacer eso, se enfocan también en el escenario de protección de información. La mayoría de las tecnologías de filtrado de contenido se integran perfectamente con las soluciones de protección de datos. ¿Qué queremos decir con eso? Si en algún momento yo tengo información completamente sensible que yo no quiero que ni siquiera la manden a imprimir, yo lo puedo taguear, yo le puedo tener completamente una huella digital a ese tipo de archivos y lo puedo gestionar para que no salga por correo, para que no se postee en ninguna red social, para que no se suba a Dropbox. Y este tipo de elementos me ayudan a que no solamente yo tenga la gestión de mi información, sino la información que yo estoy visualizando, que yo estoy descargando, que yo estoy usando, se encuentre completamente íntegra. Recuerden que en el primer slide nosotros hablamos de integridad de la información. Estamos abordando cada uno de los elementos que hoy en día nosotros como elementos de ciberseguridad en esta charla de Hablemos de Ciberseguridad son los principales elementos que cuando yo voy con un cliente, si estamos hablando de poder ayudar a atender una necesidad, son escenarios donde nosotros le preguntamos al cliente, oye, ¿cuáles son tus capas de seguridad? Muchos y la mayoría de las personas dicen, oye, tengo un firewall, tengo un escenario de protección a nivel perimetral que me ayuda a saber qué se conecta a mi red y qué no se conecta a mi red. Posteriormente tengo un IDS, ¿no? El tema de Inspection Detection, que dice, oye, todos los paquetes que yo comunico, que me comunican, yo los inspecciono. Otros más avanzados dicen, oye, adicional del tema del firewall, tengo un IPS. Entonces, cuando nosotros hacemos ese levantamiento de información,
cuando yo le pregunto al cliente, oye, cliente, ¿tú cómo estás protegiendo tu correo electrónico? Si el cliente hoy en día dice, oye, pues es que tengo el producto de Office 365 porque me dice que tengo protección para correo no deseado. Entonces, esa parte está súper bien, ¿no? Que hoy en día pues, los gestores de correo electrónico se preocupen porque no nos llegue correo que no querramos recibir, pero principalmente es un escenario bastante delicado. ¿Por qué? Porque hoy en día los ciberataques están completamente creados o desarrollados para burlar ese tipo de información. ¿Qué es lo que hoy en día sabemos? Que cuando tenemos incidentes nuevos, ¿quién se acuerda del incidente de ransomware? Nos pegó hace aproximadamente como 3 años. Ransomware llega principalmente en una vulnerabilidad de Microsoft, ¿no? A través de un Excel, se esparció mucho a través de correo electrónico y pues bueno, ¿no? Fue una amenaza que prácticamente en menos de un trimestre afectó a más de 6 millones de empresas. ¿Qué es lo que pasa? Prácticamente es un elemento, yo no lo veo como una amenaza dirigida, prácticamente fue algo que se arrojó para ver el mundo arder. Posteriormente se recaudó dinero, sí, pero este tipo de elementos me van a ayudar a poder mitigar ese tipo de incidentes. Hoy en día, muchas de las tecnologías donde hablamos de ciberseguridad, estamos nosotros completamente dedicadas a poder dar protección para evitar la propagación de ransomware, para que al momento que yo abra un correo electrónico esté completamente inspeccionado, para que yo sepa que todas las URLs que contiene ese correo electrónico están completamente analizadas dentro de un escenario o dentro de una postura de ciberseguridad para que ese correo sea completamente seguro. Como buena práctica, si nosotros hoy en día no tenemos esa cultura de decir, oye, ¿cómo es que yo estoy navegando en Internet? ¿Realmente estoy protegido? ¿Cómo es que me protege la empresa? ¿Cómo mis clientes protegen su compañía? Entonces, desde ese mismo momento estamos empezando a hacer un levantamiento de información. Ahora, tenemos una estadística bastante fuerte en el escenario de el uso de información, hablamos de cómo es que nosotros navegamos, pero hay un escenario bastante fuerte. Del 2016 al 2018, 6 de cada 10 usuarios que usan tarjetas de crédito sufrieron un fraude financiero. Eso no lo decimos nosotros, lo dice la Conducef. Hoy en día la Conducef es la Comisión Nacional Mexicana para la Defensa de los Usuarios con Servicios Financieros. ¿Qué es lo que hoy en día estamos haciendo? ¿Quién de ustedes se había identificado con el uso de tarjetas prácticamente para todo? Cargamos gasolina, le pagamos a nuestros operadores con tarjeta de crédito, es algo, una operación bastante sensible, pero hoy en día, ¿cómo es que nosotros estamos teniendo precaución al uso de dispositivos? ¿Quién de ustedes utiliza un portal para pagar? ¿Quién de ustedes utiliza un portal bancario? Al menos yo lo utilizo. ¿Qué es lo que hoy en día tenemos en el mercado? Existen aplicaciones completamente enfocadas para conocer que todos esos portales que utilizan transacciones electrónicas con nuestras tarjetas, que hoy en día es un tema de uso común, pueden estar completamente analizadas. Es un escenario que los que usan Visa lo han de conocer, que se llama el escenario de Verify con Visa. La parte de Verify con Visa prácticamente lo que hace es que todos los sitios que tú estás consultando que tienen una relación con un pago a través de Visa están completamente recopilados, tagueados y sabemos cuáles son los apócrifos y cuáles no. Entonces, ese tipo de elementos, prácticamente las mismas compañías que utilizan transacciones financieras ya los están prácticamente abordando. En este caso tenemos infinidad de aplicaciones completamente gratis para los que utilizamos este tipo de servicios donde me dan un escenario de reputación para el uso de mis tarjetas de forma segura. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es importante nosotros tener, ¿no?, una conciencia de cómo es que estamos utilizando nuestro plástico. Al menos personalmente, cuando yo uso mi plástico, este es un ejemplo de una tarjeta completamente. Cuando yo pago con mi tarjeta, siempre debemos de estar al pendiente a dónde va la tarjeta. Si yo pago en la gasolinería, me bajo con el operador, voy en este caso a el punto de venta, se me cobra,
yo en ningún momento entrego mi tarjeta y doy mi NIP, ¿no? En este caso porque la tengo asegurada con un NIP. Sin embargo, yo le puse un curita a mi número de seguridad. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que los usuarios, ¿no? Ya en un tema de crimen organizado, en una estadística ya bastante desgastada, no solamente aquí en México, sino en toda Latinoamérica, donde pues es un negocio bastante lucrativo, ¿no? El tema de clonación de tarjetas. Cuando nosotros estamos abordando ese tipo de elementos, al menos yo lo que hago es taparle el número secreto con una calcamonía, con un sticker, con lo que ustedes gusten para que si al momento que el usuario que me va a cobrar le quiere echar un ojito a mis datos, pues bueno, ¿no? Ya se encuentra ahí con un filtro bastante flexible, todos lo podemos hacer, yo se los recomiendo. Y pues bueno, toda esta campaña del terror, ¿no? Oye, Jesús, ¿por qué abordaste toda esta campaña del terror? ¿Por qué nos hiciste ver que no hay filtradores de contenido? ¿Por qué nos pones ejemplos de uso de tarjeta? Realmente, bajo este concepto, ¿no? Filósofo escocés, Thomas Reid, nos dice que la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y en temas de ciberseguridad, chicos, yo creo que muchos, los que ya tienen experiencia con este escenario, se dan cuenta que el usuario es el eslabón más débil. Entonces, ¿qué caso tiene que las empresas estén invirtiendo miles de millones de dólares en tecnologías de punta si al final el que no tiene conciencia es el usuario? El que hoy en día está teniendo áreas de oportunidad en el uso de las nuevas tecnologías es el usuario. El que cuando el mismo usuario, cuando descarga una página a través de su dispositivo móvil, no revisa si realmente esa aplicación, perdón, esa aplicación es apócrifa o es en este caso segura. Entonces, realmente, ¿por qué esta campaña de concientización hacia el escenario? Porque prácticamente lo vemos reflejados a nivel nacional, lo vemos reflejados a nivel Latinoamérica, donde cómo es que nosotros nos posicionamos en una postura de madurez en escenarios de ciberseguridad. ¿Qué es lo que pasa? Prácticamente, si nosotros queremos indagar un poquito más, yo los invito que le echen un ojito a una edición que salió de Cybersecurity for Dummies. Es una literatura que hoy en día podríamos nosotros leer. Tenemos una literatura bastante fuerte en el cual nosotros podamos informarnos de lo que hoy en día nosotros tenemos dentro de los escenarios de ciberseguridad. Es una literatura bastante ligera, nos explica desde qué es un malware hasta los diferentes escenarios de malware, desde qué es una amenaza avanzada a nivel persistencia, nos explica qué es un ataque de denegación de servicio, qué es una botnet, qué es un command and control, nos explica las fases de un ataque que hoy en día nos podríamos nosotros sentar toda la mañana e inclusive parte de la tarde para poder platicar de cómo es que se están programando los ataques, cómo es que es la metodología de ataque para poder obtener un objetivo. Entonces, realmente estos elementos perfectamente es una literatura donde los que hoy en día no estamos familiarizados con los escenarios de ciberseguridad, los podemos completamente consultar. Prácticamente son escenarios bastante digeribles y pues bueno, ¿no? Los podemos encontrar ya en publicaciones en la red. Adicional, parte de lo que hoy en día nosotros estamos mostrando dentro de esta charla de Hablemos de ciberseguridades, cómo nosotros nos vemos especialmente en México y parte del reflejo que se encuentra en Latinoamérica es, ¿qué es lo que hoy en día nosotros nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado infinidad de noticias, no solamente a nivel nacional, sino a nivel Latinoamérica, ¿no? Donde prácticamente el reflejo es lo que hoy en día se está viviendo a nivel global. Prácticamente estamos pidiendo legislaciones contra cibercrimen, estamos sufriendo bastante cargas, ¿no? A nivel empresariales, a nivel pérdidas de diferentes elementos. Prácticamente uno de cada cuatro mexicanos, ¿no? Hablando de un escenario, nosotros estamos en México, fueron víctimas de cibercrimen. Esto únicamente en 2017. Y a nivel Latinoamérica, se empezó a generar un concepto que se llama ciberbienestar. Este prácticamente es un concepto de la OEA, ¿no? Que hoy en día es la organización enfocada a el análisis de tecnologías
a nivel América Latina. Y prácticamente cómo es que hoy en día nos estamos nosotros catalogando como elementos que nos preocupamos del ciberbienestar. ¿Qué es el ciberbienestar? Prácticamente es la confianza con la que nosotros utilizamos las tecnologías. Prácticamente estamos nosotros abordando este tipo de elementos porque ¿qué es lo que está o lo que estamos viviendo dentro de entornos de ciberseguridad? Hoy en día, los que más tienen confianza en utilizar sus dispositivos inteligentes o sus plataformas de telecomunicaciones para usar, en este caso, diferentes elementos, hablando de los riesgos que conlleva el uso de las nuevas tecnologías. El número uno y con el 100% estamos hablando o con el escenario de operación regional es Estados Unidos. Estados Unidos hoy en día nos muestra la gráfica. Esta gráfica es completamente de la OEA, donde los usuarios hoy en día están completamente confiados a que sus normas jurídicas están estrictamente enfocadas a tener una acción si llegaran a ser víctimas de algún fraude, sea cibernético, sea físico, sea de algún índole, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es cuando se detecta algún cibermovimiento de algún ciberataque, Estados Unidos es una de las principales potencias para poder dar seguimiento a ese tipo de delitos. Entonces, el usuario se encuentra completamente seguro de que prácticamente puede usar sus tecnologías. Se preocupan, ya que al día de hoy estamos hablando que se preocupan perfectamente de las medidas a nivel técnicas, ¿no? Hoy en día, si hablamos de los primeros issues que hemos tenido a nivel seguridad, es el tema de la conciencia a nivel corporación, donde hay un escenario que dice, eh, el tema de seguridad, la seguridad se siente, sin embargo, no se tangibiliza. Hoy en día en temas de ciberseguridad nosotros sí podemos tener un elemento tangible porque nosotros estamos haciendo reducción de costos. Cuando hablamos de un elemento de ciberseguridad, siempre tenemos que cambiar un poco el speech de decir, oye, te puede pasar, oye, a tal empresa le pasó. Eso es lo que hoy en día hay en tendencia. Simplemente hay que hablar de cuáles son los montos que nosotros nos estamos ahorrando o estamos evitando para que nuestra empresa no sea víctima de un cibercrimen. ¿Cuánto le cuesta a una empresa? ¿Cuánto le cuesta a una empresa recuperarse de un incidente de ransomware? ¿Cuánto le costó a SPAY su incidente reciente en tema de transacciones financieras? ¿Cuánto le ha costado a las grandes empresas bancarias cada uno de los issues de seguridad? Prácticamente son elementos que me conllevan al siguiente elemento, las medidas organizativas. Decir, oye, ¿cómo es que nos estamos viendo? Realmente, este elemento es un panorama bastante fuerte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Canadá, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Uruguay, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Colombia, de Chile, Costa Rica, Ecuador, y por ende, estamos hablando de México. ¿Cómo es que realmente nos estamos posicionando a nivel Latinoamérica? Si tenemos medidas jurídicas, si tenemos medidas técnicas para poder mitigar o hacer frente en escenarios de ciberseguridad, cuáles son las medidas organizacionales, cuáles son los elementos de operación, cómo es que yo puedo indicar o mis índices o mis indicadores para poder tener una acción frente a problemas de ciberseguridad. Esta parte es bastante importante porque nos da un panorama de cómo, si realmente lo estamos haciendo bien o realmente dejamos mucho que desear. Estamos hablando que en temas jurídicas, Estados Unidos se encuentra en el 100%, cuando México se encuentra en un 25%, cuando Colombia está en un 75% de adoptar diferentes técnicas, y posteriormente así los indicadores que hoy en día podríamos estar viendo en esta tabla. Chicos, recuerden que aparte de los webcasts, al final vamos a tener una sesión de preguntas para que nosotros estemos abordando ese tipo de elementos. Ahora,
¿Cómo es que hoy en día estamos hablando de escenarios? Tengo un estudio para cada uno de los países a nivel Latinoamérica. ¿Cómo es que estamos abordando políticas y estrategias, ¿no? Como una estrategia nacional de ciberseguridad, cómo la documentamos, cómo la organizamos. Los que estén aquí en México, esta parte se las puedo pasar sin ningún problema. ¿Cómo es que a nivel cultura y a nivel sociedad nos están catalogando la mentalidad a nivel seguridad, ya sea en gobierno, en sector privado y a nivel sociedad? Es importante, ¿por qué? Porque el gobierno tiene normativas, el sector privado también las tiene, pero la sociedad prácticamente no las tiene, no los obliga, pues bueno, nos vemos castigados en el escenario de la estadística. ¿Cómo es que nosotros confiamos en el uso de Internet? ¿No? El tema de conciencia en ciberseguridad son puntos bastante bajos que podamos estar nosotros hablando en temas de educación, marcos legales, prácticamente es uno donde nosotros salimos más altos. ¿Por qué? Porque aquí en México tenemos una ley que se llama Ley de Protección de Datos en Posesión de Particulares. Nos deben de obligar a cumplir ese tipo de normas para que pues estemos alineados. Entonces, bueno, hay presión por parte del gobierno, hay multas, hay dependencias que hacen ese tipo de seguimientos y pues bueno, las empresas se alinean, ¿no? Es un elemento bastante notorio. Prácticamente, ¿cómo es que nosotros nos estamos acoplando a las normas? ¿No? Tenemos diferentes escenarios e inclusive parte de lo que vamos a ver nosotros en nuestra sesión 2, oye, ¿qué está pasando con esos elementos? ¿Qué está pasando con ese elementos bastante interesantes? Oye, ¿cómo es que nos estamos posicionando en temas de e-commerce? ¿Cómo es que nos estamos posicionando en temas de desarrollo de software? Hay elementos enfocados, ¿no? Al desarrollo de software llamados los famosos WASP, que prácticamente son indicadores del desarrollo seguro de aplicaciones. ¿Cómo es que nosotros la estamos haciendo? Sabemos que son funcionales, pero ¿qué tan seguras son? Es elementos donde nosotros podemos entrar a evaluaciones tradicionales. Ahora, ya por último, para pasar al escenario de preguntas es, dentro de las corporaciones, lo que nosotros estamos haciendo es plantear un marco de ciberseguridad. Esto prácticamente no es una estrategia que podría decirse a prueba y error. Es una estrategia que hoy en día ya está avalada por NIST. Los que conocen NIST se darán cuenta que es una dependencia a nivel normativa bastante fuerte dentro de los procesos de ciberseguridad. Y prácticamente, ¿qué es lo que nos dice? Oye, dentro de las corporaciones, dentro del día a día a nivel usuario, ¿qué es lo primero que debes de tener en cuenta? Saber identificar cuáles son tus procesos de riesgo, cuál es el impacto que hoy en día tú podrías tener dentro de tu corporación o dentro de tus clientes, ayudarle al cliente a identificar, oye, ¿qué activos tienes? ¿Cuáles son tus ambientes de negocio? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo haces gestión de usuarios? ¿Cómo haces gestión o cómo haces gobernabilidad de activos de usuarios inclusive? ¿Cómo evalúas tus riesgos? Si algo te pasa, ¿cómo respondes? ¿No? Bueno, llegamos a un tema más de respuesta más adelante. ¿Y cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu estrategia para poder abordar los riesgos que hoy en día ya tienes identificados? Si el cliente hoy en día está divagando y no sabe, creo que es un prospecto bastante fuerte para empezar, no llegando con un producto de ciberseguridad, sino llegando con una consultoría perfecta para poder abordar elementos de apoyo a nivel seguridad. Ahora, ya una vez que tienes identificado ese tipo de elementos, ¿cómo los proteges? ¿Cómo es que tú haces una campaña de awareness dentro de tu corporación? ¿Cómo haces ese mensaje llegar a tus usuarios a nivel concientización? ¿Cómo los entrenas para que si el usuario que se encuentra una USB en un estacionamiento no vaya y la meta a su PC? ¿No? Porque ese es un ataque completamente dirigido. ¿Cómo es que tú haces la seguridad de los datos? ¿Tienes una clasificación de información? ¿Sabes qué la información que maneja tu empresa? ¿Sabes si es sensible? ¿Sabes si es confidencial? ¿Sabes si es pública? ¿Cómo viaja? ¿Está en movimiento? ¿Cuál es la información que se encuentra en reposo? Entonces, ese tipo de elementos son elementos fundamentales que debe de tener una empresa que prácticamente a través de todo el conjunto de tecnologías que hablamos, que podemos abordar, me van a dar un camino. Ahora, detectar, detectar los elementos. ¿Cómo puedes identificar las anormalidades? ¿Cómo monitoreas tu infraestructura? Oye, ¿cuál es el proceso de detección? ¿Tienes alguna herramienta? ¿Conoces alguna herramienta? ¿Te han hablado de alguna herramienta? ¿Cómo lo haces hoy en día?
A nivel de respuesta, ¿cómo es que nos planteamos a nivel recuperación, ¿no? Y abordando también el punto posterior, tenemos un plan de recuperación ante desastres. Sabemos analizar estos incidentes que hoy en día hemos detectado. ¿Cómo saber cuándo mi corporación está siendo atacada, cuándo mi corporación está comunicándose con un ente externo en un ataque de command and control? ¿Lo podemos mitigar? ¿Cómo es que nosotros identificamos esa parte y la podemos mejorar, no? ¿Cómo podemos identificar esas áreas de oportunidad y mejorar nuestras buenas prácticas como empresa? Esa es parte de la consultoría que hoy en día nosotros como distribuidores debemos de llevar a los clientes. Y bueno, ¿no? El tema de recuperación antidesastres, los famosos DRP. ¿Cómo te recuperas? ¿Cómo asciendes? Y después de todo eso, yo creo que ya abordando ese elemento es, ¿cuánto dinero te costó? ¿Cuánto dinero como empresa tuviste que invertir para evitarte un incidente de seguridad? Si tú fuiste una de las empresas que lamentablemente tuvieron un incidente de seguridad, bueno, también hacer el análisis, oye, ¿cuánto me costó este elemento? ¿Cuánto me hubiera ahorrado o cuánto yo hubiera invertido para poder mitigarlo? Son ejercicios que hoy en día como distribuidores, como elementos, no solamente a nivel corporativo, a nivel pyme, a nivel pequeña, mediana, grande empresa, debemos de plantear a los clientes. Entonces, recuerden que este tipo de elementos hay información bastante fuerte para los que la quieran tener ya desglosada. Con gusto les puedo hacer llegar información. Hoy en día también podemos generar un foro hablando de ciberseguridad. Les puedo pasar información de valor para que ustedes lo tengan completamente disponible y prácticamente poder ir avanzando. Recuerden, chicos, esta charla, ya llegando al final de la presentación, justo en tiempo en forma, vamos a dar 3 minutitos para preguntas. Esta presentación yo se las comparto. Sería más de valor yo poderle compartirles todas las fuentes para que donde yo pude obtener esta información, foros, el tema de NIS, las páginas de COVID. Entonces, este tipo de elementos, recuerden que esta sesión es Hablemos de Ciberseguridad. Hablemos de cuáles son los elementos más importantes en la corporación. Sabemos que son los usuarios, hoy en día pues, empezamos a hablar el por qué, cómo es que estamos nosotros posicionándonos, cómo es que nos ven en el mercado. Parte de lo que hoy en día ir regresando a esta campaña que nosotros estamos haciendo a nivel licencias online junto con Trend Micro es cómo nosotros estamos apoyando a ustedes, los distribuidores, a llevar y a consolidar una oferta de valor para poder llevar a los clientes elementos de seguridad y ciberseguridad. Seguridad de la información y ciberseguridad de la infraestructura. Yo con esta lámina finalizo, chicos. Quiero dar estos 3 minutitos que nos sobran para alguna pregunta que haya dentro de nuestro panel. Ahí, Leslie, si hay alguna pregunta, ¿nos podrías apoyar en leerla? Por el momento no hay ninguna. Hace ratito había una, pero la borraron. No sé si ya sobre la marcha contestaste la pregunta, pero digo, vamos a esperar a ver si alguien más quiere preguntar algo. No, de hecho, sí, aquí dice Darwin. Hola, Jesús. Entonces, podríamos decir que el concepto que estás mencionando está asociado con lo que dice el marco de NIS y o algún ISO. Hoy en día esta información, ¿no? La saqué tanto de ISO como de NIS. El marco de trabajo y lo último, sí lo mencioné sobre el tema de NIS, que personalmente es algo que me hace mucho sentido a nivel corporativo. Sin embargo, si lo quisiéramos prácticamente mencionar, ¿no? Lo podríamos abordar, ¿no? También con un tema normativo. De hecho, bueno, esa es yo creo que la única pregunta que hubo. Chicos, realmente para mí es importante que esta es una de las primeras charlas que estamos teniendo a nivel ciberseguridad. Gran parte de por qué empezar con algo tan básico, gran parte del por qué empezar con este elemento es sobre el tema de solicitud que algunos de ustedes, los que no conocen el tema, podemos empezar a indagar. Vamos a tener una parte 2 donde vamos a hablar de temas de normativos ya, inclusive de soluciones a nivel general, para poder ya abordar el tema de portafolio de Trend Micro. Entonces, finalizando este escenario, chicos, yo a nombre de Licencias Online y a nombre de mi equipo, e inclusive a nivel
A nivel compañía, les agradezco que nos hayan acompañado esta hora. Adicional, les quiero volver a compartir el, el calendario de los webcasts. No olviden conectarse a la siguiente sesión, que es hablando del portal de Trend Micro. Vamos a ver cómo levantar una oportunidad, cuál es la diferencia entre oportunidades. Y pues bueno, para nosotros es bastante de valor que nos puedan acompañar para que hoy en día estemos completamente alineados al negocio junto con Trend Micro. Muchas gracias, chicos. Un saludo a todos y nos estaremos viendo en las siguientes sesiones. Muchas gracias.